Para hacer esto, te tiene que gustar de verdad. Viajar por nuestro país y por el mundo se ha convertido en algo normal. Hoy nos preocupan más los descuentos y puntos de bonificación de las líneas aéreas que la magia del vuelo. Y cuando nos enteramos de un accidente, el asunto pasa por nuestra cabeza como una pequeña chispa que se enciende al leer el titular, pero que luego desaparece con igual rapidez al pasar la página. Pero siempre, ocultas entre los restos retorcidos del accidente, están las respuestas al cómo y al por qué. Tras las ambulancias y las barreras de la policía, merodea un pequeño grupo de especialistas armados de marcadores y cintas métricas. La búsqueda de esas respuestas está encomendada a un grupo de científicos y técnicos tan obsesionados por el detalle como el más metódico de los detectives. Toman medidas, desmontan y realizan complicados cálculos a partir de los caóticos restos del accidente. Son los investigadores del Transportation Safety Board, Consejo de Seguridad del Transporte, un pequeño y unido grupo de especialistas que invaden la escena del desastre como curiosas hormigas, diseccionando los restos a la búsqueda de pistas que permitan evitar una nueva tragedia que llene los titulares de los periódicos. De puntillas entre las vísceras del metal, este grupo habla un idioma más aséptico que los escuetos resúmenes que escuchamos en las noticias. Nunca se habla de un accidente, se habla de un caso. Nadie muere, simplemente sufre heridas fatales. Las conclusiones que estos especialistas obtienen de los accidentes investigados se convierten en la base de las normas de seguridad que gobiernan nuestros viajes. Sistemas para eliminar el hielo de las alas de los aviones, salidas de emergencia, el peso máximo del equipaje de mano. Todas las normas de seguridad en el transporte han comenzado del modo más duro, aprendiendo las lecciones que se desprenden de cada tragedia. En su búsqueda de las claves, los investigadores cuentan con el apoyo de expertos en numerosas tecnologías y áreas de la ciencia. Por la deformación, es evidente que estaba caliente cuando recibió el impacto. Desde la metalurgia hasta la matemática, desde el análisis de tintas hasta la fotogrametría, lo que no puede apreciarse en el lugar de los hechos puede obtenerse en el laboratorio. El avión se encontraba en actitud de alas a nivel y descendiendo normalmente, cuando el registrador se detuvo instantáneamente debido a la colisión. En el laboratorio de ingeniería del Transportation Safety Board trabaja un variopinto grupo de fotógrafos, especialistas en motores y analistas de datos que desempeñan su trabajo con gran entusiasmo. Están dedicados en cuerpo y alma al transporte aéreo y su misión es tratar de responder a todas las preguntas de los investigadores. Cuando el ojo del investigador no es suficiente, viene aquí a consultar a los expertos. Sus especialidades van desde los metales pesados hasta las crípticas señales que se obtienen de la caja negra. Tradicionalmente la caja negra es decisiva. Recoge datos de vuelo y los graba en soporte magnético. Lo que realmente hace es proporcionar una compresión detallada de lo que ha sucedido, porque si no puede determinarse qué es lo que sucedió, no hay la menor esperanza de saber el porqué. La caja negra, a pesar de su nombre, es de color naranja brillante con el fin de aumentar su visibilidad, y no es una caja, sino dos. Existe un registrador de voz de cabina y un registrador de datos de vuelo. El registrador de datos de vuelo monitoriza el avión, registrando en forma cíclica una serie de parámetros de las últimas 25 horas del funcionamiento del aparato. Se dice que el registro es cíclico porque cuando se agotan las 25 horas se vuelve a grabar sin interrupción sobre los datos anteriores en la misma cinta sin fin. El registrador de voz de cabina es un bucle sin fin de 30 minutos que registra las voces del piloto y del copiloto y los sonidos que se producen en la cabina. Juntas, estas dos cajas proporcionan información básica sobre la trayectoria del vuelo del avión, como velocidad, altitud, aceleración vertical y rumbo del avión. La caja negra recoge datos de sensores situados en toda la aeronave. La información se procesa a través de una unidad que convierte los valores de un parámetro, como por ejemplo las revoluciones de un motor, en información digital, segundo a segundo. Los registradores de datos de vuelo aparecieron en 1958. Aquellos primeros registradores a base de cable y lámina de acero inoxidable han sido sustituidos por cinta magnética de 1/4 de pulgada, similar a la cinta de audio utilizada en los magnetófonos de bobina abierta, y más recientemente por registradores de estado sólido que almacenan la información en chips de ordenador.
Los chips siguen dentro de esta unidad. Lo que vamos a hacer es conectar la memoria a esta otra unidad que funciona correctamente y descargar su contenido. El registrador de datos de vuelo es el elemento más buscado en el lugar de un accidente. Por eso, ambas cajas se montan cerca de la parte posterior del avión, donde es más probable que sobrevivan al impacto. Si te fijas, en cualquier accidente cuando aparece en la televisión, normalmente la cola está intacta, erguida, si es que queda algo claro. El exterior no es más que una coraza blindada para proteger la memoria. Esto es lo que almacena, está muy bien protegido contra los daños del impacto. Pero ni la caja más resistente del mundo puede ser inmune a las sacudidas y zarandeos de un vuelo en condiciones de fuerte turbulencia. Desde la introducción de las cintas de 1/4 de pulgada arrastradas por medios mecánicos que siguen equipando la mayoría de las cajas negras que vuelan en la actualidad, los analistas de datos de vuelo de todo el mundo se enfrentan a un problema. A menudo los datos obtenidos durante los vuelos con turbulencia son poco precisos. El registrador está sometido a las mismas fuerzas que el avión y debido a que se trata de un sistema mecánico, las cintas pueden acelerarse o ralentizarse durante periodos de hasta 1 o 2 segundos. Por eso la señal resultante cuando pasa por la zona en la que sufrió la sacudida está distorsionada en el tiempo y la información de ese tramo no es exacta. El grupo de datos de vuelo del Transportation Safety Board desarrolló una solución que les ha valido un puesto de prestigio en el mundo de los registradores de vuelo. En lugar de pensar en equipos específicos para corregir la distorsión, diseñaron un software informático que puede compensar el falseamiento ocasional de datos en el punto de turbulencia manipulando la señal en pantalla. Las empresas llevan años desarrollando equipos especiales, bucles de bloqueo de fase y todo tipo de trucos para intentar resolver este problema. Nosotros hemos sido los primeros que nos hemos enfrentado al asunto con un simple programa informático, y mucha gente piensa que es muy bueno. Esa eficacia se ha traducido en compromisos de 9 instalaciones diferentes de todo el mundo, entre las que están las Fuerzas Armadas estadounidenses y alemanas y el Organismo de Aviación Civil francés. Pero las ingentes cantidades de datos que generan las cajas negras actuales tienen sus pros y sus contras para los analistas que deben interpretarlos. En los viejos tiempos, cuando tenías 5 o 10 parámetros, imprimirlos todos no era un problema. Pero cuando tienes 500 parámetros, el resultado es un grueso tomo de datos que no sirve de gran cosa. Para facilitar el procesamiento de esa información, el laboratorio del Transportation Safety Board ha desarrollado otra innovación. Conectando su software de reproducción a un programa de animación, esas enormes cantidades de datos en bruto pueden traducirse en imágenes en movimiento. En suma, este revolucionario proceso transforma los datos sin procesar en realidad virtual. Resulta muy difícil asimilar toda esta información en tiempo real a base de estudiar los listados de impresora y los gráficos. Así que hemos generado una animación para ayudarnos a comprender la secuencia del accidente y su correlación en el tiempo. Los resultados se ven en una especie de pantalla múltiple en la que se proyecta lo último en películas de acción de aviación. Aquí, los investigadores estudian con detenimiento una tragedia o una colisión en el aire. El software especialmente diseñado permite modificar instantáneamente la perspectiva del espectador, de forma que puede ver lo mismo que el piloto, lo mismo que un testigo desde el suelo o lo que vería un pájaro en el cielo. Nos sentamos y la vemos una y otra vez. Y nuestro equipo acaba conociendo con gran detalle la secuencia del accidente. Esta animación muestra un incidente en el aterrizaje de un Boeing 757 en el Aeropuerto Internacional de Pearson de Toronto. Puede verse cómo la cola del avión golpea en la pista. De los 400 parámetros de vuelo disponibles para este avión, los investigadores eligieron visualizar un grupo que es el que se presenta en la pantalla. Incluimos en pantalla algunos de estos datos como la velocidad aerodinámica, la altitud, la velocidad respecto al suelo. Los datos seleccionados extraídos del registrador muestran que el avión aterrizó con los aerofrenos extendidos, una situación que la tripulación desconocía. Como los aerofrenos están fuera, el avión debe compensarlo con el morro mucho más levantado, con mayor ángulo de ataque para mantener una trayectoria adecuada. Desde un lateral puede verse perfectamente que la cola choca con el suelo y que el morro va muy alto. La descripción del incidente que hizo la tripulación fue muy diferente a los hechos reales. No recordaban que los aerofrenos estuvieran extendidos. Creían que habían tenido un problema con los amortiguadores del tren de aterrizaje principal. Podríamos enseñarles listados y gráficos e intentar explicarles solo a base de datos que esto es lo que pasó. Pero resulta mucho más convincente y mucho más fácil para ellos verlo en pantalla y relacionarlo con lo que les sucedió.
Cuando el registrador de datos de vuelo se sincroniza con el registrador de voz de cabina, el investigador suele ver y escuchar una espeluznante reproducción de los últimos momentos del avión. Sin duda, para alguien que conociera personalmente a las víctimas del accidente podría resultar traumático. Nosotros no lo pasamos tan mal porque nos centramos en la prevención. Pero a pesar de todo, sigue habiendo casos en los que se nos ponen los pelos de punta. En los aviones pequeños no es obligatoria la instalación de cajas negras. Cuando uno de estos aparatos sufre un accidente, la investigación debe hacerse por otros medios. Para un observador no experto, el área del desastre es un caótico amasijo de metal retorcido y fragmentos, un espacio sembrado de restos que finaliza en un punto mortal. Para el investigador, se trata de un universo de pistas y valiosos indicios que esperan ser descifrados. Todo viaje entre dos puntos puede terminar de forma imprevista en algún punto intermedio. A la mayoría de nosotros nos invade una dolorosa sensación de impotencia ante la muerte, pero el investigador debe llegar a lo más hondo. Un pequeño Cessna 310 desapareció del radar a las 7:15 am. Minutos después, la policía recibió una llamada de un granjero informando haber oído una explosión. Tras el hallazgo de los restos del avión en un campo de colza, llegaron inmediatamente allí los investigadores Don Enns y Mark Bailey. Aparecieron armados de cámaras, cuadernos y fría lógica. Este fue el último vuelo para el piloto del Cessna. Probablemente cuando la hélice se desprendió, penetró por aquí. Los investigadores de accidentes llaman a esto patear la chatarra. La medicina forense de la aviación es el arte de reconstruir la memoria. Está recogiendo las diversas y desperdigadas piezas del rompecabezas. Cada una de ellas tiene una parte de la historia que contarnos. En este caso se ha producido una muerte, no sabemos qué pasó. ¿Hubo algún problema de seguridad? No lo sabremos hasta que salgamos de aquí con todos los detalles. Los aviones con un peso inferior a 12.500 libras, aproximadamente el tamaño de un pequeño reactor ejecutivo Learjet, no están obligados a llevar caja negra, así que los investigadores tienen que intentar crearla ellos mismos. Este avión se ha detenido boca arriba. La parte superior no sufrió grandes daños, así que con seguridad no ha habido vueltas de campana. El rastro que ha dejado tras su impacto con el terreno va a proporcionar mucha información sobre lo que sucedió antes del propio impacto. Aquí puede verse que la parte superior de este árbol ha sido arrancada. Esa parte arrancada está ahora por aquí, así que el avión ha atravesado el árbol, impactado aquí y arrancado una parte. El avión ha chocado también con estos árboles y ha pasado por aquí. Aquí puede verse que parte del avión ha chocado con la valla que está casi al nivel del suelo. Y parte ha chocado con el árbol, lo que le ha hecho inclinarse así. Así que el avión iba cayendo de esta manera. Puede verse que inmediatamente después el avión ha chocado con el suelo y ha empezado a arrastrarse. Es un árbol bastante grande, así que ha causado grandes daños en el avión, especialmente en el lado izquierdo, que es donde se sienta el piloto. Probablemente cuando el avión ha pasado junto a este árbol, una de las ramas ha penetrado en la cabina y la ha abierto. Luego el avión ha chocado con el suelo y ha continuado deslizándose. Esta es una parte de la valla, puede verse que ha sido arrastrada hasta aquí. Aquí es donde una parte del avión ha golpeado la valla. Puede verse restos de pintura. Puede verse como el avión ha hecho un surco en el campo, justo hasta este punto. Desde aquí el avión volvió a irse al aire. Luego volvió a caer arrastrándose por el suelo y llevándose por delante parte de la plantación. El surco abierto en la plantación nos da una indicación de la energía que llevaba el avión. Sugiere que entró con muy poco ángulo y mucha velocidad. ¿Estaba el piloto capacitado para volar en ese momento? ¿Estaba el avión en buen estado? ¿Afectaron las condiciones meteorológicas al piloto? ¿Afectaron al avión?
¿O fue una combinación de esos factores lo que causó el accidente? Los investigadores obtienen respuestas a través de una metódica y difícil recopilación de datos. Accionando el timón de dirección, que va montado en el estabilizador vertical hacia un lado o hacia el otro, se cambia el ángulo de guiñada. Se controla la guiñada del avión, que es la dirección en la que apunta el morro. Si muevo el timón de dirección, se comprueba que los pedales aún funcionan. Tenemos transmisión de los controles. Podemos concluir que el piloto podría controlar perfectamente el avión con los mandos del timón de dirección y el timón de profundidad. Así que, en consecuencia, descartamos la pérdida de los mandos como causa de este accidente. Destornilladores, cizallas, llaves. Si apartamos un poco las plantas, vemos el plato de fijación del cigüeñal. Aquí va atornillada la hélice. La hélice ha sido literalmente arrancada. Creo que necesitamos un destornillador. En casi todos los accidentes hay un piloto. Hay muy pocos accidentes sin intervención humana. La única condición atmosférica significativa adversa que existía era niebla baja sobre el terreno que reduce la visibilidad. Quiero ver el cinturón de seguridad que llevaba. Es desagradable porque está ensangrentado. Pero nos indicará si el sistema de sujeción funcionaba como debía. Para ser investigador de accidentes no hace falta ser un experto en un tema concreto. Hay que ser generalista, hay que saber un poco de todo. El currículum del piloto indicó que tenía experiencia, pero que había vuelto a volar tras una pausa de 5 años sin hacerlo. El informe final concluyó que el piloto, debido a la niebla, no era consciente de estar volando tan bajo en el momento en que chocó con los primeros pinos a una velocidad de aproximadamente 160 km por hora. Una fracción de segundo después, el avión chocó con un arce, un impacto que en el mejor de los casos le dejó inconsciente. A partir de ahí, el piloto no fue más que un simple bulto. Si todavía estaba vivo, el impacto con el suelo le causó la muerte cuando el aparato chocó con el campo de colza hasta que se detuvo en posición perfectamente horizontal. Una nota significativa a la tragedia. Es posible que las heridas fatales que sufrió el piloto en la cabeza se produjeran cuando el avión se arrastraba por el campo. Si el piloto hubiera sobrevivido al impacto con el arce, podría haber sobrevivido al accidente. La razón fue que no estaba correctamente sujeto en la cabina. En este caso, el avión estaba equipado con un arnés de 3 puntos, pero no lo llevaba puesto. Un sencillo arnés de 3 puntos se convierte en un factor decisivo de seguridad que, en el caso de este bimotor Cessna 310, podría haber marcado la diferencia entre un superviviente y una estadística. Se pueden tardar días y días en explicar con detalle el aspecto del lugar de un accidente y lo que se puede obtener del mismo. Pero basta con mirar una imagen y allí está todo. Tony Gasbarro es responsable de la sección de fotografía y vídeo del laboratorio. Su trabajo consiste en capturar toda la complejidad del lugar de los accidentes utilizando fotografías y vídeos. Tony grabó este vídeo después de que 2 aviones de pequeño tamaño colisionaran en el aire cerca de Sioux Lookout, al norte de Ontario. 8 personas murieron. El punto número 1 corresponde al Metroliner, al lugar donde cayó, que está al otro lado de esta isla, en el agua. El ala del Metroliner fue encontrada aquí, en la W. El número 2 marca el lugar del impacto de la Piper, aproximadamente aquí. Las flechas muestran marcas de cortes en los árboles por donde cayó el avión al bosque, así que sabemos que la dirección de vuelo era esta. Los lugares sobre los que se producen accidentes aéreos se peinan palmo a palmo. Posteriormente retiramos todos los restos de un avión. Mucho después de que las pruebas físicas se retiren del terreno, los investigadores pueden estudiar las imágenes de Tony y utilizarlas para apoyar hipótesis.
Los instrumentos son una de las primeras cosas que registro cuando estoy en el lugar del accidente. Examinamos todos los interruptores, las posiciones de las palancas de gases, de las palancas de control, de todos los instrumentos. Todo eso debe registrarse. En este accidente, debido a que el avión explotó cuando se produjo el impacto contra el suelo, los instrumentos estaban desperdigados. Tuvimos que buscarlos y fotografiar cada uno de ellos en el lugar en el que quedó, donde lo encontramos. Parte de mi trabajo consiste en fotografiar y grabar en vídeo los cuerpos en el lugar en que quedaron. No interesan las lesiones sufridas por las víctimas en el accidente. Nos interesa ver qué les causó la muerte y en qué posición quedaron respecto al avión. La muerte puede deberse a piezas que cayeron de la parte superior del avión, ese tipo de cosas. Deben hacerse fotografías inmediatamente porque la prioridad número uno es levantar los cuerpos. A veces es extremadamente desagradable. Para hacer esto te tiene que gustar de verdad. Es imposible ir al lugar de un accidente si no te gusta este trabajo. Y no me refiero a que te guste el aspecto sangriento, sino a lo interesante que resulta. Esta es una luz de navegación, esta de instrumentos, esta de aterrizaje y esta de destellos. Si su tamaño es el suficiente, las lámparas son un excelente indicio. Vamos a descifrar el oculto mensaje que estas lámparas nos reservan. Estos impactos indican que la hélice estaba girando, un indicio sustancial. Cada pieza, cada fragmento encontrado en el lugar del accidente tiene algo que contar. Algunas lo cuentan muy rápidamente, con otras es necesario más trabajo. Si el investigador necesita obtener información de un indicador de velocidad o de una luz de navegación, envía el componente a un hombre que sabe cómo hacerlos hablar. Muchos de los componentes que recibo son de instrumentos. Aquí tenemos el altímetro del avión. Los examino para intentar determinar qué indicaban en el momento del impacto. Cuando Jim recibe el material, una de las cosas que buscamos son posibles marcas de impacto. Jim Foote trabaja en la sección de análisis eléctrico. Trabaja en solitario, extrayendo información de forma sistemática de los restos de los instrumentos envueltos en plástico que le envían procedentes de los accidentes. Así es como he recibido el indicador de velocidad, con el vidrio montado. Puede verse que ha recibido un impacto aquí, que ha fracturado el vidrio. Una de las preguntas que me formulan es si puedo determinar la velocidad en el momento del impacto. Hay que retirar el vidrio y examinar el dial al microscopio por si hubiera marcas. En este caso, la aguja estaba desplazada, estaba suelta detrás del frontal de vidrio. Cuando se examina el dial, pueden verse marcas de impacto aquí. Una de ellas es muy significativa porque tiene forma de arco. Si se examina el extremo de la aguja, se aprecia que el contrapeso es circular y corresponde a la impresión circular que aparece en el dial. Así que basta con apuntar la aguja en el sentido contrario y ver lo que indica. En este caso, 50 millas por hora. Así puedo decirle al investigador que la velocidad era como mínimo de 50 millas por hora. Los investigadores responsables de este caso no cuentan con el lujo de un registrador de datos de vuelo. Por esa razón realizamos este tipo de trabajo. Probablemente ha examinado cientos de instrumentos y de bombillas. Una bombilla es un componente aparentemente sin importancia. Lo que le falta de interés lo compensa con el número. En aviones, trenes o barcos, la humilde bombilla está en casi todas las partes. Esta es una de las luces de navegación. Esta es una de las luces de los indicadores. Está adosada al panel de instrumentos. Esta puede ser que fuera una luz de aterrizaje. Es estroboscópica, una luz de destellos. Está en la panza del avión. Las bombillas, con su modesta aportación, se han convertido en un elemento habitual en las investigaciones. A lo largo de la última década, Jim ha descifrado el oculto mensaje del tungsteno y lo ha utilizado para obtener información sobre los accidentes. Obviamente, durante el vuelo estaba conectada. A mediados de los 80, se realizaron diversas pruebas con bombillas en laboratorio. Los resultados se confirman con cada accidente. En una bombilla encendida, el filamento está caliente y es flexible. Cuando se produce un impacto, el filamento caliente se dobla y se estira, una característica única del tungsteno. Aquí tenemos una bombilla montada en el microscopio electrónico de barrido.
Debido a su deformación, puede verse que estaba caliente cuando recibió el impacto. Si una bombilla está apagada cuando se produce el impacto, el resultado es claramente diferente. En las apagadas puede que no pase nada, que queden como nuevas o que se rompan. Cuando el filamento se rompe en una, dos o más partes, indica que estaba frío, apagado en el momento del impacto. Este es el chivato de la bomba de combustible. El filamento está distorsionado y estirado. Esa distorsión indica que la bombilla estaba encendida. Este es otro filamento del mismo grupo de indicadores. Está en buen estado. No está partido ni muestra distorsión alguna. Estaba apagado. La mayoría de la información se obtiene por simple observación. Las dos son del mismo avión y puedo decir que esta estaba encendida y esta apagada. Utilizando este sistema, Jim puede informar al investigador responsable de que un indicador del panel de avisos de la cabina estaba encendido, advirtiendo al piloto de un problema. Cuando el investigador sepa qué indicador de aviso estaba encendido, puedo comenzar a buscar y a desmontar más componentes de ese sistema. Esto permite apuntar la investigación en la dirección correcta. Siempre es un desafío recibir un montón de instrumentos destrozados para intentar sacar de ellos alguna información. ¿Qué estaba viendo el piloto antes del impacto? El laboratorio de ingeniería está plagado de especialistas. Cada uno aplica su propio punto de vista a los accidentes. El metal obtenido del filtro hidráulico muestra que había un problema en el sistema. Cuando un investigador de campo envía un motor o una bomba de combustible a Bill Taylor, busca respuestas a preguntas directas. ¿Funcionaba correctamente? ¿Había fallado? ¿Qué se rompió? Cuando Ken Pickwick, del Departamento de Análisis Físico, recibe una rueda de locomotora o un fragmento de tubería, las preguntas están relacionadas con fallos del metal. La mayoría de los sistemas y vehículos de transporte utilizan grandes cantidades de metal. Nosotros estudiamos las superficies de fractura, interpretando las pequeñas marcas que aparecen en estas superficies de fractura. A menudo proporcionan pistas muy importantes sobre cómo falló el material. Cualquier pieza suelta o evidencia que aflore tras superar el examen de los analistas es muy probable que caiga en las manos del Departamento de Servicios Especiales de Ingeniería. Mapas, imágenes de satélite, documentos quemados, manuales de fotogrametría y fragmentos de evidencias cubren cada mesa. En esta parte del laboratorio no hay manuales que seguir ni directrices preconcebidas. Aquí, las soluciones se obtienen de una colección de herramientas que se parecen más a los trucos de un mago que a la caja de herramientas de un mecánico. Uno de los trabajos que realizamos en nuestra sección es el proceso de imágenes por ordenador. Muchas veces hay personas que han presenciado el accidente, en ocasiones en una exhibición aérea, y han tomado fotos. Mediante técnicas de proceso de imagen por ordenador, a menudo podemos hacer aflorar detalles que a primera vista no son aparentes. El ordenador tiene un ojo mucho más sensible que nosotros. El ojo humano puede distinguir entre 16 y 64 tonalidades de gris. El ordenador distingue hasta 4000 tonalidades. Cuando una fotografía o negativo se introduce en el ordenador mediante un escáner, los límites de nuestra visión se disuelven simplemente pulsando un botón. Este es un P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial que estaba haciendo un vuelo de demostración en la Exhibición Aérea Internacional de Ottawa. El avión quedó destruido. Se produjo un gran incendio después del impacto. La mayoría de las pruebas se perdieron. Hubo testigos que dijeron haber visto fuego y una explosión en la cabina del avión. Afortunadamente, varios espectadores realizaron fotografías del avión durante su último vuelo. Esta imagen se tomó a bastante distancia del aparato. Creo que aproximadamente a 1 milla. El fotógrafo estaba utilizando un teleobjetivo, pero aún así el tamaño del avión en el negativo es muy pequeño. Esta imagen representa una porción muy ampliada del negativo, que muestra solo el avión. Lo que hace el ordenador es tomar la imagen y transformarla en números. 2 tonalidades de gris o de blanco pueden tener un aspecto exactamente igual para nosotros, pero para el ordenador son muy diferentes. Esta imagen borrosa del Mustang parece una fotografía con poca luz, pero el ordenador puede distinguir detalles en este nivel de oscuridad y asignar un nuevo valor que nuestros ojos pueden discernir.
Con esta técnica pudimos comprobar que los mandos de vuelo funcionaban, que el piloto estaba consciente, que no había signos de fuego o explosiones en la cabina y que tampoco había señales de impacto con un ave. A menudo, los investigadores deducen por eliminación, no apuntando las causas. La imagen del P-51 mejorada por ordenador ayudó a verificar que no se había producido ningún fallo mecánico en el avión. La investigación concluyó que el piloto inició una maniobra con velocidad insuficiente y el avión entró en pérdida. Inmediatamente cayó en barrena y perdió el control, estrellándose contra el suelo y quedando destruido. Muchas veces recibimos documentos en que algo ha sido alterado y los investigadores necesitan saber la verdad. Se observa la marca de un dedo o una mancha. Enviamos el documento en cuestión al laboratorio. Es curioso cómo pequeños trozos de papel pueden hablar como libros enteros. A veces documentos recuperados del lugar del accidente nos llegan empapados en combustible o agua, o quemados. Disponemos de técnicas que, aplicadas a esos documentos, nos permiten restaurarlos y poder leerlos. Es el caso de una Cessna que se perdió en la Columbia Británica. Aproximadamente 15 años y medio después, unos buceadores la descubrieron en el fondo de un lago. La documentación estaba a bordo. Este es el aspecto del documento que se obtiene al final del proceso de secado por congelación. La mayoría de la gente no sabe que los documentos, después de haber estado bajo el agua y quedar reducidos a una especie de pasta, si se tratan correctamente, pueden devolverse a un estado en el que pueden manejarse, interpretarse y leerse. Nos dirigimos al Laboratorio de Arqueología Submarina. David Trement trabaja en el Instituto de Conservación Canadiense, un complejo con sede en Ottawa especializado en restauración. El secado por congelación es un proceso que David aplica habitualmente a hallazgos arqueológicos extraídos de viejos naufragios, pero los investigadores de accidentes han llamado también a su puerta. Aquí guardamos las unidades de secado por congelación al vacío, utilizadas en el proceso que se aplica a los documentos rescatados de accidentes aéreos. Muchos alimentos congelados se someten al proceso de secado por congelación. Algunos taxidermistas de mascotas domésticas utilizan, por encargo de sus dueños, secado por congelación para conservar los cuerpos. Lo colocamos en esta bandeja y accionamos el interruptor de vacío. No se va a producir ningún proceso químico, solo un cambio físico. La humedad que se encuentra en el libro pasa de estado sólido a estado gaseoso. Normalmente se pasa de estado sólido a líquido y luego a gaseoso. Pero en el secado por congelación al vacío no es así. Se pasa directamente a estado gaseoso. El secado por congelación resucita cuadernos de vuelo y documentos empapados en agua, lo que nos proporciona una segunda oportunidad de rescatar los secretos que guardan. A solo 5 minutos en helicóptero del Laboratorio de Ingeniería se encuentra el Laboratorio Forense Central de la Real Policía Montada del Canadá. Aquí se suceden a diario historias relacionadas con las huellas dactilares y el ADN. Pero para los investigadores de accidentes, los descubrimientos más interesantes se realizan sobre pequeños fragmentos de papel. El colaborador más estrecho de Catherine Gilmore es el comparador espectrográfico de vídeo conocido familiarmente como VSC. En equipo, examinan documentos recuperados de accidentes aéreos. En ocasiones recibimos documentos que han sido alterados y el investigador necesita saber si podemos determinar la modificación. También recibimos documentos que se han borrado y hay que saber lo que estaba escrito en ellos. Esta máquina es capaz de discriminar diferentes tintas en un mismo documento. Aquí tengo un Bic Rollerball y un Pilot Fineliner. El color de tinta de ambos es muy similar. Escribo $120 y 0 centavos con uno de los dos. Supongamos que ahora quiero incrementar esa cifra. Voy a usar el otro bolígrafo para convertir la cantidad en 120.000. Si examino la cifra final bajo la luz cian del VSC, se delata claramente lo que he añadido. En el mundo de las tintas azules existe un universo de tonalidades, cada una con su propia firma. Algunas son luminescentes y otras no.
Algunas aparecen más visibles bajo luz reflejada y otras no. Depende de las tintas, de su composición química. Estoy iluminando el documento con una luz azul verdosa. Esa luz excita las tintas y las hace luminescentes, un efecto que no es visible para el ojo humano. Un filtro situado delante de la cámara muestra en la pantalla si se ha modificado algo. En algunos casos recibimos documentos que se han borrado. Se ha borrado algo y el investigador necesita saber qué estaba escrito originalmente. Esto sucede a menudo en libros de registro y en anotaciones con fecha. La luminiscencia infrarroja con el VSC ayudó a proporcionar la pieza que faltaba por encajar en el complicado rompecabezas que se inició el 11 de julio de 1991 con el trágico accidente de un DC-8 en Arabia Saudí. Un avión canadiense fletado para la ocasión transportaba musulmanes nigerianos de regreso a su país tras una peregrinación a la Meca cuando se estrelló envuelto en llamas a los 12 minutos de despegar. Las 264 personas que se encontraban a bordo, incluyendo la tripulación, perdieron la vida. Se envió a investigadores canadienses para examinar los restos y tratar de extraer conclusiones. Al final llegamos a la conclusión de que se había tratado de un fallo de un neumático durante el despegue. En la pista se encontraron trozos de neumático y restos de metal fundido. Una de las ruedas del tren de aterrizaje presentaba importantes marcas de abrasión. Puede verse que la parte que falta ha desaparecido por abrasión, mientras que se arrastraba la rueda por la pista durante el despegue. La abrasión se produjo cuando un trozo de goma del neumático que había fallado se acuñó en la rueda, bloqueando el mecanismo de rodaje, lo que produjo estas enormes abrasiones en la rueda. El calor hizo que el trozo del neumático acuñado se incendiara. Algunos testigos vieron fuego que salía de la zona del tren de aterrizaje del avión. El tren de aterrizaje del DC-8 se retrae hacia adentro, hasta alojarse en la panza del avión. La tripulación replegó el tren de aterrizaje después del despegue. La rueda en llamas se introdujo en la panza del avión, justo debajo del compartimento de pasajeros y detrás de uno de los depósitos de combustible. El fuego se extendió por el ala y por el fuselaje. La tripulación nunca supo que la rueda estaba en llamas. Los controladores de la torre del aeropuerto vieron que había un incendio en el avión por su estela de humo. Informaron al piloto, que inmediatamente inició un viraje de emergencia para aterrizar. Sabían que algo iba mal, se les había encendido varias luces de aviso. En ese momento, el fuego se había extendido y era de tal intensidad que había fundido el fuselaje. Y durante la aproximación, algunos pasajeros estaban cayendo al vacío desde el avión. El piloto logró alinear el aparato con la pista, pero desgraciadamente perdió el control en el último momento y el avión se desplomó contra el suelo y ardió. El avión estuvo en el aire aproximadamente 12 minutos desde el despegue hasta el impacto, intentando regresar al aeropuerto. Y como ya he dicho, todos sus tripulantes y pasajeros perdieron la vida. La destrucción de este avión fue lo peor que yo he visto jamás. Con una idea aproximada de lo que sucedió, los investigadores todavía necesitaban saber el por qué. Todas las pruebas recogidas planteaban una pregunta: ¿por qué falló el neumático? En el caso de la tragedia de Arabia Saudí, un trozo de papel del tamaño de una carta recuperado del lugar del accidente tuvo un valor incalculable. Es una página que utiliza el personal de tierra como lista de comprobación para comprobar ciertas cosas del avión y asegurarse de que está en estado de vuelo antes de la salida. Uno de los datos que se anotan es la presión de los neumáticos del tren principal. Puede verse que hay unos números del 1 al 8, corresponden a los números de los neumáticos. En el DC-8, la presión de aire necesaria en los neumáticos es de 185 libras por pulgada cuadrada. Todos los neumáticos se comprueban rutinariamente antes de cada despegue para asegurarse de que su presión es la especificada. Al intentar leer los valores de la presión de los neumáticos, puede verse que hay una marca de un dedo o una mancha. Las anotaciones en tinta están emborronadas. El resultado final es que no podemos leer directamente las anotaciones. El documento despertaba ciertas sospechas. Los investigadores estaban convencidos de que había algo más. Enviamos la página en cuestión para su examen en laboratorio. Pude encontrar que en el documento había números bajo las manchas y que en 2 puntos distintos los números habían sido modificados.
La primera pasada bajo el VSC reveló unos garabatos ininteligibles. Parece una marca similar al número 8 y aquí puede verse algo que parece como una letra C con una marca aquí. Probé diferentes técnicas de iluminación y diferentes filtros para ver si podía discriminar qué se había escrito aquí. Cambiando la longitud de onda de la luz del VSC, pueden hacerse visibles otras tintas. Ahora sí podemos leer las anotaciones originales. Pueden verse los valores originales de la presión de los neumáticos. Se ha escrito un 8 sobre el 6, cambiándolo de 160 a 180. La C, sabiendo que esto es un 5, cerraría el 5. Así la marca cambiaría de 155 a 185. Esto es lo más significativo de todo. La persona que hizo las lecturas iniciales no firmó el OK de las presiones de los neumáticos 2 y 4. Las marcó con una raya. Dos bolígrafos, pero una sola verdad. En el caso del 18 devorado por las llamas en Arabia Saudí, la luminiscencia infrarroja reveló la culpable realidad de las presiones del inflado. El informe final concluye que el mecánico que hizo este trabajo observó que las presiones de 2 de los neumáticos eran bajas y lo comunicó al supervisor. Su supervisor, por la razón que fuera, manipuló las anotaciones y firmó el informe autorizando la salida del avión. Hay una verdad universal cuyo funesto alcance se comprueba con frecuencia en este laboratorio de ingeniería. Si algo puede ir mal, irá mal. Aquellos garabatos utilizados para ocultar la baja presión de 2 neumáticos finalmente desencadenaron una secuencia de trágicos acontecimientos que acabó con 264 vidas. Desde hace tiempo, los investigadores han comprobado cómo muchas veces la ley de Murphy dirige nuestro destino en la peor dirección. Colisionaron en pleno vuelo sobre las cataratas del Niágara. A veces el secreto de la muerte de un turista está escondido en su propia cámara de fotos. Las cataratas del Niágara constituyen un inigualable motivo fotográfico. Aquí ningún turista llega sin cámara con la que obtener las típicas y alegres fotos junto a las nubes de agua pulverizada. Unas inocentes fotos de recuerdo de la cámara de un turista desempeñaron un papel fundamental para esclarecer las causas de un choque fatal entre 2 helicópteros que sobrevolaban las cataratas repletos de visitantes. Ambos helicópteros hacían breves vuelos con turistas sobre las cataratas del Niágara. Colisionaron en el aire sobre las cataratas. En el caso del helicóptero Bell 206, el piloto consiguió aterrizar. Solo algunos pasajeros sufrieron heridas leves. Sin embargo, el McDonnell Douglas 369E perdió el control y se estrelló, muriendo todos los ocupantes. Uno de los aspectos a los que se enfrenta el investigador cuando analiza una colisión es cómo impactaron las aeronaves. ¿Se habían visto mutuamente? ¿En qué ángulo colisionaron? Se mejoraron y ampliaron las fotos del accidente tomadas por turistas para buscar las causas. Debido a que aquel helicóptero cayó desde mucha altura contra el suelo, quedó totalmente destruido. Por eso las pruebas sobre el impacto en vuelo, el ángulo de colisión y los daños que produjo la misma, quedaron destruidas tras estrellarse contra el suelo. Este es el helicóptero accidentado justo después de la colisión en vuelo. Como puede verse, no hay muchos daños. El área de la cabina está prácticamente intacta, así como los 2 patines. La clave está en la cola. El rotor de cola ha desaparecido. Uno de los helicópteros golpeó al otro por detrás, seccionándole el rotor de cola. Después de perder el rotor de cola y parte de una pala del rotor principal, el piloto tenía pocas posibilidades de controlar el helicóptero. Se volvió inestable y acabó destrozado contra el suelo. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Por qué chocaron los helicópteros? De los restos del helicóptero accidentado fatalmente, se recuperó una pequeña cámara que milagrosamente estaba intacta. Uno de los turistas que volaba en él llevaba esta cámara con la que hizo fotos de aquella excursión que para él sería la última. Esas imágenes que revelarían de forma póstuma la causa de la fatal colisión. Nuestro trabajo consistía en calcular dónde estaba situada la cámara en el espacio tridimensional. De esa manera, obviamente, podríamos saber dónde estaba exactamente el helicóptero cuando se tomaron las fotografías. Utilizando un proceso denominado fotogrametría, los investigadores pudieron determinar la posición del helicóptero momentos antes del impacto. Mediante la técnica de la fotogrametría, es posible determinar medidas en un mundo tridimensional a partir de fotografías bidimensionales.
La gente no suele ser consciente de que la cámara que utiliza, ya sea de vídeo o una cámara de 35 milímetros, es un instrumento de observación muy preciso. La fotogrametría se basa en el principio de que la luz reflejada por los objetos viaja en línea recta en forma de rayos. En el sistema óptico de la cámara, todos los rayos coinciden en el llamado punto nodal antes de llegar al plano de la película. La cámara que se utilizó para tomar aquellas fotografías fue una Canon Surshot Joy. La óptica de esta cámara tiene un objetivo cuya distancia focal es de 35 milímetros. La distancia focal de un objetivo es la clave para que podamos determinar dónde estaba situada la cámara que tomó esta fotografía. Imaginemos cada rayo de luz como una línea recta que atraviesa el objetivo, pasa por el punto nodal e incide sobre el plano de la imagen. Las trayectorias que siguen los rayos forman patrones geométricos. Conociendo la longitud focal del objetivo de la cámara y el tamaño del negativo, es posible medir la distancia que había en la realidad entre los diferentes objetos que aparecen en el plano de la película. El siguiente paso es situar todo ello en el mundo real de 3 dimensiones. Recurrimos al Ayuntamiento de Niagara Falls, en el lado canadiense, que nos proporcionó los datos topográficos de la ciudad. Los datos topográficos son coordenadas X, Y y Z que se utilizan para confeccionar mapas y realizar la planificación urbanística. Los edificios que aparecían en las fotografías del infortunado turista se hicieron corresponder con las coordenadas de la ciudad de Niagara Falls. Utilizando esas coordenadas y realizando un cálculo geométrico sencillo, se determinó la posición de la cámara en el momento en que se tomaron las últimas fotografías. Una simple serie de fotografías sirvió como caja negra de los movimientos del helicóptero. Al determinar la altura de la cámara y con ella la altitud del helicóptero, los investigadores descubrieron la clave que estaban buscando. Las dos empresas de helicópteros habían llegado a un acuerdo respecto a qué altitud volarían sus respectivos helicópteros. La compañía que operaba el Bell 206 había acordado con la otra que volaría a 2.200 pies. La compañía que volaba el Hughes, desde el que se tomaron estas fotografías, acordó volar a 2.000 pies. Pero cuando determinamos la posición real de su helicóptero a partir de esta fotografía, encontramos que estaba volando a 2.282 pies. Evidentemente, volaba a una altitud equivocada. En el caso de esta trágica colisión en vuelo sobre las cataratas del Niágara, las fotografías del infortunado turista fueron la clave que desveló las causas de su propia muerte. Todas las historias que cuentan los investigadores del Laboratorio de Ingeniería del TSB tienen un final trágico. Cuando alguno de ellos menciona un pequeño avión de pasajeros, seguro que se estrelló. Si se habla de un barco de pesca, seguro que se hundió. Durante la tormenta se produjo una ola de una altura aproximada de 35 metros que pasó sobre la proa y sobre el puente. Pero una vez que se superan los detalles espeluznantes, se observa una pasión que va más allá del trabajo de 9 a 5 de un funcionario estatal americano. Les une su búsqueda obsesiva de respuestas y la extrema atención al detalle. Los profesionales que trabajan aquí saben mejor que nadie que si los accidentes son parte de la vida, también lo es dar instrucciones para evitarlos. Para los especialistas que rastrean los lugares de los accidentes que preferimos olvidar, la investigación no es un trabajo, es una obligación de la que dependen vidas futuras. Para algunas cosas simplemente no tenemos respuesta, aún así continúas dándole vueltas año tras año. Sabemos que las respuestas siempre están en alguna parte, el asunto es encontrarlas. Tiene que gustarte ser independiente y disfrutar trabajando en solitario, porque generalmente no hay nadie más con quien consultar. En algunos de los aspectos de nuestro trabajo estamos muy especializados. Posiblemente resulte de ayuda ser un poco escéptico. No creo en nada hasta que lo he comprobado por mí mismo. Existen procedimientos y métodos en el Manual de la Organización Internacional de Aviación Civil sobre qué es necesario para ser un buen investigador. Creo que algún día debería leerlos. Una de las variables de la ecuación de la vida es cómo morimos. Cuando los científicos e ingenieros intentan reducir el efecto de los accidentes de transporte en esa ecuación, chocan con una variable todavía más volátil, el hombre. Al menos el 80% de los accidentes se deben a errores humanos. Hasta que podamos comprender mejor la ciencia del comportamiento del hombre, los accidentes continuarán siendo una parte de la ecuación.